Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 13 hasta terminar el capítulo. A ver si hoy Dios nos permite poder terminar este capítulo. Aquella gran oración del Señor hacia su Padre para con sus discípulos y para todos los que habían de creer en Él. San Juan capítulo 17, los versos 13 hasta terminar el capítulo, dice la Escritura: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a dar gracias por la misma. Oremos. Padre, gracias en esta mañana por permitirnos reunirnos como iglesia, leer tu palabra, Señor, libremente. Aquellos que han puesto en su corazón llegar aquí, gozarse, Señor, a través de los cánticos, a través de tu palabra, Señor, permítale que puedan llegar bien dirigidos por tu Espíritu Santo. Y a los que ya estamos aquí, Señor, apelamos a tus fortalezas. Que la sangre de Cristo sea la que nos limpies, nos purifique, Señor, y que podamos dar un servicio en olor grato a usted y a su nombre, Señor. Guíanos, guárdenos y permítanos que su palabra, Señor, sea la que nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos compartido, pudiéramos decir hermosamente, este capítulo 17, y como hemos repetido, una gran oración de Jesús. En breve momento iría al Padre. Los discípulos debían estar conscientes de esa verdad. El Señor Jesús quería que ellos entendieran que Dios había hecho un trabajo hermoso en la vida de ellos. Y aquí les pide que los santifique, que los guarde. No hay una obra más hermosa sino la que Dios puede hacer en nuestras vidas. Créalo. Puede ser el más vil pecador, si se arrepiente, encuentra limpieza en Cristo Jesús. Quiero seguir esta miniserie. La hora ha llegado, tercera parte. La hora ha llegado, tercera parte. Los versos 13 hasta el verso 16 del capítulo 17, vemos aquí que Jesús habla de su primera petición. Él pide: manténlos en mi gozo y guárdalos del mal. Encontramos la palabra, pero ahora voy a ti. Y empezamos explicando. Jesús utilizó otra vez esta frase, primero en el verso 11 de este mismo capítulo,
e hizo esta oración en total reconocimiento del pronto cumplimiento de su obra terrenal. Ya la obra estaba a punto de terminar, ya estaba a punto de él decir, consumado es, la última palabra, ¿no? En la cruz. Incluso pudo orar por sus enemigos allí, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. También les dice para que tengan mi gozo cumplido, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Jesús oró no solo por la unidad y por la conservación de sus discípulos y su unidad, como si solo anhelara dejar buenos empleados. Él se interesaba profundamente y oraba por su gozo cumplido. Aunque iba hacia la cruz, iba a ir ¿con qué? Con tristeza, con gozo. Específicamente Jesús oró porque su propio gozo fuera cumplido en su vida. Su gozo sería más grande por recordar que Jesús, en la noche que fue traicionado, oró por sus seguidores. Jesús tuvo una vida llena de gozo. Él podía hablar de mi gozo. Si no fuera así, esta parte de la oración no tendría sentido. Verdaderamente Jesús fue, como se había profetizado, varón de ¿qué? De dolores, experimentado en ¿qué? Isaías 53:3. Sin embargo, hubo un gozo y una satisfacción en la experiencia de vida de Jesús que sobrepasaba el gozo de cualquiera que haya vivido sobre la faz de la tierra. ¿Por qué el Señor pudo emitir tanto gozo? Su explicación: su gozo estaba arraigado en una comunión total con Dios, su Padre. Segundo, su gozo era fruto de una fe verdadera y confianza en ¿quién? En su Padre. Es una enseñanza para nosotros. Aunque estemos en la aflicción, gocémonos en esa aflicción porque tenemos un Dios que nos ha de librar de esa aflicción. No pensemos en la aflicción, pensemos en el Dios que libra. Su gozo era fruto de una fe verdadera y confianza en su Padre. Su gozo venía de ver las grandes cosas que Dios había hecho. Su gozo nunca fue disminuido por su propio pecado. Su gozo nunca fue disminuido por el engaño. Su gozo nunca fue disminuido por permitir ni las más pequeñas oportunidades del diablo. Si Jesús estaba tan preocupado por el gozo de sus discípulos que oró por él, podemos saber que también está preocupado porque nosotros tengamos ¿qué? El mismo gozo. El propósito de Dios en nuestras vidas es multiplicar ese gozo en nosotros, no sustraerlo, no disminuirlo. El mundo, la carne y el diablo nos dirán algo diferente, pero Dios quiere ese gozo cumplido ¿en dónde? En nuestras vidas. El texto nos enseña, yo les he dado tu palabra, verso 14. No solamente la enseñanza oral, sino toda la revelación del Padre manifestada en las palabras, actos y personalidad de Cristo Jesús. Alguien nos enseña, vean cómo el mismo Señor Jesús toma todas sus enseñanzas del Padre. Nunca escuchamos de Él ninguna presunción acerca de ser el creador de profundos pensamientos. No, Él solo repitió a sus discípulos las palabras que recibió ¿de quién? De su Padre. Él nos enseña, les he dado las palabras que tú me diste. Si Jesús actuó de esta manera, ¿cuánto más los mensajeros de Dios reciben la palabra de la boca del Señor y la hablan tal y como la reciben? No ruego que lo quites del mundo, dice el verso 15, sino que lo guardes del mal. Esta oración de Jesús nos advierte en contra de buscar refugio en el aislamiento cristiano. En los monasterios modernos, nuestra meta es estar en el mundo, pero no ser parte de él o del mal. Así como un barco está en el océano, pero sin permitir al océano estar en el barco.
Si fuéramos quitados del mundo, el mundo se sumiría en la oscuridad y perecería. Jesús dijo, ustedes son ¿qué? La luz del mundo. Y la luz, ¿qué hace? Brilla, alumbra, muestra. Si fuéramos quitados del mundo, el mundo no nos tendría como testigos para ser un medio de salvación para ellos. Así que Él nos dice, ganen a otros para mí, o ganemos almas para Jesús. Si fuéramos quitados del mundo, se nos negaría la oportunidad de servir a Jesús en el mismo lugar en el que pecamos contra Él. Así que sirvamos a Jesús. Él nos manda, sirvan a Dios. Si fuéramos quitados del mundo, no veríamos que hay aspectos de la sabiduría de Dios, verdad, poder y gracia que son mejor apreciados en la tierra que en el cielo. Así que vean la gloria del Señor. Si fuéramos quitados del mundo, se nos negaría el lugar para prepararnos para el cielo. No hay purgatorio, nuestra preparación es ahora, así que preparémonos para ir al cielo. Y no solamente preparémonos, sino preparen, nos manda Él. Si fuéramos quitados del mundo, no podríamos mostrar el poder de la gracia de Dios para preservarnos en medio de la dificultad. Así que debemos continuar. Varios hombres de la Biblia, un tal Job, Moisés, Elías y Jonás, todos oraron para ser quitados del mundo. Hablaba de eso en la semana. Recuerde que Moisés pidió, si tu presencia no ha de ir conmigo, quítame la vida, ráeme de sobre la faz de la tierra. Moisés le pidió una muerte prematura, que Dios lo quitara, si Dios no iba a estar con él literalmente. Pero Dios les respondió a estos hombres. Él también quiere que nos quedemos en el mundo para completar la obra que nos da por hacer. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Jesús definitivamente quiere que estemos en el mundo, pero no quiere que seamos malos o marcados por el mal. Jesús no oró porque fuéramos removidos de la batalla, sino porque fuéramos protegidos y fortalecidos en ella. El genitivo poneru podría ser interpretado como neutro, de ahí guárdalos del mal, en vez del masculino, del malo. Pero la referencia tiene más probabilidad de ser para el ser que ya ha sido mencionado 3 veces como el príncipe de este mundo, como lo vemos en el 12:31, 14:30 y 16:11. Jesús oró para que los suyos fueran guardados del mal, del mundo que gobierna, de todos sus malvados planes y estrategias. Guárdalos del mal y de la apostasía. Guárdalos del mal y de la mundanalidad. Guárdalos del mal y de la falta de santidad. No es que sean guardados del mal, de los problemas o de las dificultades. El malo aparentemente opera con frecuencia a través del odio del mundo. 15:18 y 16:4 de este mismo libro de San Juan. Y los discípulos necesitarán protección contra tal malicia. En ese sentido, todos necesitamos ser guardados ¿de qué? Del mal. Si pensamos en los jóvenes, apreciamos cómo deben ser guardados del pecado. Los jóvenes tienen su propia batalla que luchar, las pasiones son fuertes, la lujuria parece ser una gran carga y la presión de conformarse al mundo parece mucho mayor. Sin embargo, hay un gran peligro para los hombres mayores. No hay descripción en las Escrituras de un hombre joven cayendo en pecado. Piensen en José y Daniel y cómo resistieron el pecado. Los ejemplos de pecado son de las vidas de los hombres de mediana edad, como David y Salomón, y Lot y muchos otros.
Vamos a ver este párrafo, dice, en un sermón, en este texto, habló de los que están en pecado, que sin embargo no lo sienten como si fuera malo. Hay algunos de ustedes que no sienten que el pecado sea malo, y debo decirles por qué. ¿Alguna vez intentaron tirar de una cubeta en un pozo? Ustedes saben que cuando está llena de agua la pueden levantar con facilidad siempre y cuando esté en el agua, pero cuando sale de esta saben lo pesada que es. Así es con ustedes, mientras están en pecado no sienten que sea una carga, no parece ser malo, pero si el Señor los sacó ya una vez del pecado se darán cuenta de que es intolerable, un mal atroz, que el Señor dice nos levante, aunque estemos en lo muy profundo, que Él los levante del pecado y les dé aceptación en el amado. El texto sigue diciendo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como Jesús podía ver a sus discípulos como en Él, podía verlos como no son del mundo. Incluso como Jesús no era del mundo, su llamado para sus discípulos era que fueran lo que realmente eran en Él. Jesús no solamente dijo que su pueblo no pertenecía al mundo, Él dijo que ellos no eran del mundo, así como Él no era del mundo. En otras palabras, según el mismo ejemplo de Jesús, de no ser de este mundo. Es posible que alguien no sea del mundo, pero de una manera muy diferente a la de Jesús. Pueden estar locos, ser violentos, pueden ser extraños, o pueden ser muchas cosas, pero había una manera particular en la que Jesús no era de este mundo. ¿De qué forma Jesús no era de este mundo? En su naturaleza. ¿De qué forma Jesús no era de este mundo? En su oficio. ¿Y de qué forma Jesús no era de este mundo? En su carácter. Con estas tres variables podemos ver claramente que Jesús podía decir que Él no era de este mundo. Con esto quiero pasar a los versos 17 al verso 19, donde vemos la segunda petición de Jesús para sus discípulos. ¿Cuál era? Santifícalos en tu verdad. Esta palabra, santifícalos, significa ser apartado especialmente para el uso y para el placer de Dios. Implica santidad, ser apartado de la corrupción del mundo y para el uso de Dios. La palabra agios, traducida como santificar, reverenciar, consagrar, significa apartar y consagrarse a Dios, ya sean cosas o sacrificios, animales u hombres para su servicio. Jesús no solo dejó a sus discípulos para que se sacrificaran a sí mismos, oró por su santificación. Este proceso, como el proceso de guardar, no se nos deja únicamente a nosotros, es una obra de Dios en y a través de nosotros. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La dinámica detrás de la santificación es la verdad. La palabra de Dios leída, escuchada, comprendida y aplicada. La santificación no se lleva a cabo aparte de la revelación divina. Mientras más verdad creen, más santificados serán, les enseña el Señor aquí a los discípulos y a todo aquel que oye y escucha la palabra de Dios. La operación de la verdad sobre la mente es separar al hombre del mundo para el servicio de Dios. Sigue diciendo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La idea del servicio está emparedada por la santificación. La santificación que Jesús tenía en mente no era principalmente la santidad personal, aunque está incluida, sino más bien ser apartado para el servicio y la misión de Dios. Podemos ver que no solo los deja en el mundo, sino que los envía hacia Él, para ser testigos de esta misma verdad de Dios. Un estudioso nos dice, la palabra misión viene del verbo en latín mito, mitere, misi, misum, que significa enviar o despachar. Una misión es un envío. No solo permanecen en ella porque no pueden hacer nada más, se les envía positivamente porque son agentes enviados de su maestro.
Cristo fue el gran misionero, el Mesías, el enviado. Nosotros somos misioneros menores, enviados al mundo para cumplir el propósito y la voluntad del Padre. La comisión de Cristo está en una mayor escala que la de nosotros, pues Él fue enviado para hacer una propiciación en la cabeza del pacto, por lo que entró en posiciones con las que sería presunción para nosotros Él siquiera soñar en ocuparlas. Sin embargo, hay una semejanza, aunque no solo sea una gota de mar. Pensemos en cómo vino Jesús y conectémoslo a la manera en la que Él nos envía al mundo. Jesús no vino como un filósofo como Platón o Aristóteles, aunque conocía una filosofía superior a todas esas. Jesús no vino como un inventor o un explorador, aunque pudo haber inventado cosas nuevas y descubierto nuevas tierras. Jesús no vino como conquistador, a pesar de que era más poderoso que Alejandro Magno o César. Jesús vino a enseñar. Jesús vino a vivir entre nosotros. Jesús vino a sufrir por la verdad y la justicia. Jesús vino a rescatar al hombre perdido del pecado que lo asediaba, que nos asediaba. Si Jesús vino a rescatar al hombre, si Jesús no ora explícitamente por el mundo en ese momento, como lo dice el versículo 9, aún así su oración por los discípulos involucra esperanza para el mundo. El texto nos enseña, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Uno no debe pensar que Jesús no estaba santificado a ese punto. Sin embargo, ahora estaba por entrar a un nuevo aspecto de ser apartado para Dios y su propósito, para completar la obra de la cruz. Fue a través de esa obra terminada que la palabra de Dios y la obra de Dios se volverían completamente efectivas en las vidas de los discípulos. El texto nos dice, para que también ellos sean santificados en la verdad, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Tanto como sacerdote, como altar y como sacrificio. Y esto hizo Cristo desde el vientre hasta el sepulcro, especialmente en su muerte. Un escritor parafrasea esto diciendo, yo me santifico a mí mismo como me ofrezco en sacrificio. Aquí hay una contraparte escrita por Juan de la oración de Getsemaní. En el verso 20 pasamos allí, vemos, Jesús amplía el alcance de su oración. ¿Qué dice allí? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Jesús oró por sus 11 discípulos, pero también tuvo el corazón y la visión de orar más allá de ellos. ¿Por quiénes oró el Señor? Oró por los que vendrían a la fe por el testimonio de esos discípulos. Y en ese sentido, Él oró ¿por quién? Por nosotros, por ti, por mí, por los que habían de creer por la palabra de Dios. Él oró por ellos, Él oró por nosotros, Él sabía que su intercesión por ellos prevalecería. Él sabe que su intercesión por nosotros prevalecerá. Entonces descansemos en Él, con el resto de amorosa obediencia y con la más absoluta confianza. Sigue diciendo el texto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La parte B del verso 20. Esto muestra que Jesús esperaba que el próximo fracaso de sus discípulos sería solo temporal. Otros escucharían por ellos y muchos llegarían a conocer a Jesús a través del testimonio de sus discípulos. Jesús fue a la cruz sabiendo que su obra perduraría. No tenía una vaga esperanza en lo que Dios haría a través de los discípulos. Jesús dejó su obra terrenal lleno de confianza en la obra de Dios a través de los discípulos. La última sección de la oración de Jesús muestra que Él esperaba que el fracaso de los discípulos fuera solo temporal,
Todo el tono del discurso de despedida se basa en el supuesto de que después de la resurrección ellos renovarían su fe y llevarían a cabo un nuevo ministerio en el poder del Espíritu Santo. Bajo los estándares mundanos del éxito, Jesús tenía poco que mostrar para su misión. Sin embargo, Jesús dejó su obra terrenal lleno de confianza en la obra de Dios a través de sus discípulos. Verso 21, vemos aquí, Jesús ora por unidad entre los creyentes, incluso como entre los discípulos originales, para que todos sean, ¿qué? Uno. ¿Qué visualizó Jesús aquí? ¿O qué nos enseña? Jesús visualizó la gran multitud delante del trono de Dios de toda nación, raza, lengua, clase y nivel social, según Apocalipsis 7, 9 y 10. Jesús oró para que pudieran ir más allá de sus diferencias, trasfondos y comprender su unidad, para que todos sean uno, dice el texto. Es como si Jesús orara con esto en mente, diciendo: Padre, he orado por la unidad de los discípulos que me diste, sin embargo, todos son galileos de este tiempo y de este lugar. Habrá muchos otros que también se volverán discípulos y todos vendrán de toda nación, toda lengua, toda cultura, toda clase, todo estatus, de todas las edades, por el resto de la historia. Padre, hazlos uno, no importa la nación, raza o lengua, en Cristo somos ¿qué? Uno. Debemos ser fieles a la verdad, pero no debemos ser contenciosos de espíritu, separándonos de los que son miembros vivientes del único e indivisible cuerpo de Cristo. Promover la unidad de la iglesia, creando nuevas divisiones, no es sabio. Cultivemos el amor a la verdad y el amor a los hermanos. Un interrogante dice: porque no somos uno. El pecado es el gran elemento divisor. Lo perfectamente santo estará perfectamente unido. ¿Escuchó eso? Lo perfectamente santo estará perfectamente ¿qué? Unido. Cuanto más santos los hombres, más aman a su Señor y a los otros, y por lo tanto se vuelven más unidos entre ellos. Cristo hará que todos sus miembros sean uno ¿en qué? En espíritu, en verdad, uno en derechos y privilegios y uno en bendición del mundo futuro, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Anteriormente en esta oración Jesús oró específicamente para que los 11 discípulos presentes en esa oración permanecieran unidos, para que sean uno, así como nosotros. Verso 11 del capítulo 17. Aquí Jesús amplió el sentido de esa oración para todos los creyentes, para que todos sean ¿qué? Uno. Como en la oración anterior por los 11, Jesús oró por que la unidad siguiera el ejemplo de la unidad de la Trinidad, específicamente en la relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Si el Padre está en Él y Él está en ellos, entonces el Padre está en ellos, son atraídos hasta la vida misma de Dios, y la vida de Dios es amor perfecto. La repetición y extensión de esta oración para todos los futuros creyentes es importante. Muestra que la unidad entre el cuerpo más amplio de Cristo era y es muy importante para Jesús. Dice: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También habla a la verdad de que el fundamento de nuestra unidad es el mismo que el fundamento de la unidad entre el Padre y el Hijo. Igualdad de persona, todos estamos en el mismo terreno en la cruz. Alguien dice: amados, aquellos en quienes Cristo vive no son uniformes, sino uno. La uniformidad puede ser encontrada en la muerte, pero esta unidad es vida. Los que son bastante uniformes aún así pueden no tener amor unos por otros, mientras los que son diferentes aún así pueden ser verdadera e intensamente uno. Nuestros hijos no son uniformes, pero conforman una familia.
El texto sigue diciendo para que también ellos sean uno en nosotros. La unidad que Jesús tenía en mente era la unidad que viene de la vida compartida en Dios el Padre y Dios el Hijo. Como antes, Jesús no oró por uniformidad o unidad institucional entre los creyentes, sino por la unidad arraigada en el amor y en una naturaleza compartida, uniendo las muchas partes diferentes del cuerpo de Jesús. Esta no es una uniformidad legislada que buscar unir al trigo y la cizaña, ni tampoco lo es la unidad de instituciones. Jesús tenía en mente la verdadera unidad del Espíritu, como lo dice Efesios 4:3. Debemos creer que esta oración fue contestada y que la iglesia es que una en Cristo Jesús. Nuestra falla está en no reconocer y caminar en ese hecho divino. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta fue una afirmación sorprendente. Jesús esencialmente le dio permiso al mundo de juzgar la validez de su ministerio basado en la unidad de su pueblo. La unidad entre el pueblo de Dios ayuda al mundo a creer que el Padre envió al Hijo. Incluso cuando ora por su unidad, Él ve más allá de ella hasta todavía el mundo inconverso que necesita el testimonio generado por esa unidad. En el verso 22 vemos a Jesús ora porque la iglesia sea marcada por su gloria. Dice: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así como Dios el Padre compartió su gloria con Dios el Hijo, según el verso 5 de este capítulo, así Jesús dio su gloria a su pueblo. ¿De qué forma Dios dio su gloria a su pueblo, o Jesús? ¿Diga? La gloria de su presencia, la gloria de su palabra, la gloria de su espíritu, la gloria de su poder, la gloria de su liderazgo y la gloria de su preservación. Bastante gloria, ¿no? En estos o en todos estos aspectos hay un aspecto esencial de la presencia de Jesús, Dios el Hijo, bíblicamente hablando. Cuando Dios da o muestra su gloria a su pueblo, es algún tipo de manifestación de su presencia. La gloria de Dios es, de cierta manera, el resplandor o el brillo de su presencia, su esencia natural. El apóstol Pablo también entendió que Jesús da su gloria a su pueblo, donde nos dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 6. El texto nos enseña la gloria que me diste. Es importante recordar que la gloria que Dios, el Padre, le dio a Dios el Hijo era una gloria que a menudo parecía humilde, débil y sufrida. Fue gloria que fue demostrada en un sacrificio radical. La gloria de Jesús casi es lo opuesto a la autoglorificación y vanagloria del hombre. La gloria de Jesús fue finalmente mostrada en su obra de la cruz. Jesús a menudo se refería a ella con su glorificación. Verso 39 del capítulo 7, capítulo 12, verso 16, capítulo 12, verso 23. Así como su verdadera gloria era seguir el camino del servicio humilde, culminando en la cruz, así para ellos era la verdadera gloria permanecer en el camino del servicio humilde a donde quiera que los guiara. La intención para que sean uno. Parte final del verso 22. Con esto quiero culminar. Para que sean uno. La presencia de la gloria entre las personas de la Trinidad y el miembro de la Iglesia de Jesús. Esta gloria contribuye a la unificación y a la unidad del pueblo de Dios. Donde hay un sentido de la gloria de Dios, la unidad es mucho más fácil.
Las cosas menores que a menudo nos dividen se sitúan lejos en el fondo cuando hay un sentido de la gloria de Dios en acción. Si Dios ha querido que su iglesia sea una, ¿qué tú y yo debemos de procurar? Ser unos en Cristo Jesús. Como acabamos de ver, las divisiones no nos llevan a ningún lado, pero el glorificar a Dios trae almas a sus pies. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora. Permítenos darte siempre la gloria, Señor. Llevar siempre la gloria a usted. Permite que tu iglesia, Señor, se santifique más y más, se consagre más y más, Señor, y que podamos ser mejores hombres y mujeres a su servicio, Señor. Síganos ayudando, bendiciendo, dándonos las fuerzas para poder servirte, oh Padre, ya que usted es un Dios santo, Señor, y como tal procura la santidad de su iglesia. Señor, gracias por todas estas bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios.